violencia no es el camino. Seamos tolerantes. Dialoguemos para volver a ser amigos. ICBF, el Instituto de Todos y para Todos. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa en directo de Canal Capital con los debates candentes de cada semana, con los debates de coyuntura y en esta coyuntura especialmente con los candidatos a Cámara, con los candidatos a Senado. Hemos hecho varios programas y hoy tenemos unos invitados especiales. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el barrio La Candelaria, un lugar muy lindo y un lugar pues, que recuerda a un líder político conservador colombiano, pero que nos han tenido la gentileza de prestarnos este lugar para hoy, para hacer la controversia hoy acá. Y tenemos unos invitados especiales, a Freddy Padilla de León, ex general, fue comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, fue después embajador en Austria y ahora se vino a meterse al barro de la política. Muchas gracias, general, por acompañarnos. A usted, doctor León, por su invitación. Iván Duque, abogado de Bogotá. Así es. De Bogotá. Y ha hecho sobre todo una labor en el exterior, ha estado en el Banco Interamericano de Desarrollo mirando el tema de finanzas, mirando el tema de proyectos y decidió también venirse a Colombia, un poco motivado por su partido, el Uribe Centro Democrático, a participar en esta contienda electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, León. Iván, es un placer estar acá en La Controversia. Y en este lado tenemos más a la izquierda, mire, acá tenemos a la izquierda, tenemos a Carlos Lozano, que es el director del periódico Voz, es un aguerrido dirigente político, ha estado sobre todo muy metido en los temas de paz en Colombia, siempre arriesgando mucho en política, en el tema de paz, y ahora está en la Alianza Verde, pero allí dentro de la Alianza Verde representa a la Unión Patriótica, que es un partido emblemático que volvió a obtener su personería jurídica recientemente y que ahora tiene una candidata presidencial, Aida Bella, y Carlos representa a esa Unión Patriótica en la Alianza Verde. Gracias, Carlos, por venir. Muchas gracias, León, por la invitación y por estar en tan grata compañía. Alberto Castilla es un líder campesino, empezó en estos paros agrarios, en estas movilizaciones, en esta organización Norte Santanderiano, en el Catatumbo, hace parte de una mesa de unidad nacional de las organizaciones agrarias, fue concejal de convención. Convención, sí, señor. Fue concejal de convención. Entonces está en la labor social y en la labor política. Muchas gracias, Alberto. Él le representa al Polo Democrático, es candidato al Senado por el Polo Democrático y pues es su primera incursión en la política nacional. Muchas gracias, Alberto. Señor, muchas gracias a usted, León, y un saludo especial a los compañeros de mesa. Se me olvidó decir que el general Padilla León pues está representando al partido de la U y al partido del presidente de la República, al partido que está acompañando al presidente y que es el que avaló al presidente de la República para ser candidato presidencial. Entonces, él está en el partido de la U. De manera que con estos 4 candidatos de distintas tendencias políticas, con distintas visiones sobre el país, vamos a hacer este programa, un programa que se acerca ya a las elecciones del 9 de marzo, donde tendremos unas definiciones importantes, porque este Congreso va a ser un Congreso, yo creo que definitivo en la historia de Colombia. Colombia está en un momento, en una coyuntura especial, y este Congreso va a ser un Congreso que quizás haga historia, y depende, claro, de los que lo integren y depende de cómo avanzan las cosas en el país. Y vamos a una nota de contexto para ver qué se juega en esta coyuntura electoral y después volvemos al debate con los candidatos.
Congreso de la República de Colombia 2014-2018, que será elegido el 9 de marzo, tiene el reto de discutir importantes reformas, incluidas las provenientes del proceso de paz, en un periodo calificado como determinante para la historia de Colombia. Sin embargo, la tendencia apunta a la abstención electoral por la inconformidad y la desconfianza ciudadana con la oferta política. Para conformar el nuevo legislativo, aspiran 2.241 candidatos, de los cuales 1.605 quieren llegar a la Cámara de Representantes y 806 anhelan estar en el Senado. Solo hay espacio para 166 representantes y 102 senadores. En la disputa electoral, hay dirigentes políticos que aspiran a regresar al Capitolio, como el expresidente Álvaro Uribe, Horacio Serpa y Antonio Navarro, quienes ocuparon distintos cargos de elección popular y fueron candidatos presidenciales en distintas épocas. Todo porque el próximo Congreso tendrá la responsabilidad de reglamentar el marco para la paz, discutir una verdadera reforma agraria y garantizar el ejercicio de la oposición política, así como otros temas que harán parte de los acuerdos que se firmen en La Habana, además de las reformas pendientes a la justicia, a la salud y a la educación. Un total de 32.795.962 colombianos podrán votar en el país y en el exterior durante la elección de Congreso de la República y Parlamento Andino. Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 17.043.963 son mujeres y 15.751.999 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 96.722 mesas distribuidas en 10.727 puestos de votación en todo el país. Los puestos de votación estarán ubicados de la siguiente manera: 3.883 en cabeceras municipales, 6.563 serán instalados en áreas rurales, 160 puestos en cárceles del país y 121 en los puestos censo del territorio nacional. Las circunscripciones electorales con mayor número de sufragantes son Bogotá con 4.921.266, seguida de Antioquia con 4.025.106 personas y Valle con 3.101.188 ciudadanos. La misión de observación electoral MOE informó que los riesgos por violencia durante las campañas al Senado y a la Cámara han disminuido, pero advirtió que las alertas por fraude electoral para el Senado están encendidas, debido a que de 4 municipios con riesgo extremo registrados en 2010, se aumentó a 22 en La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Quindío, Magdalena Medio y la Costa Atlántica. Estamos en la controversia, transmitiendo desde la Fundación Gilberto Alzate Bendaño en La Candelaria, este programa de Canal Capital de la Franja de Opinión, y hemos dedicado estos programas a debatir con los candidatos a Cámara y a Senado sus propuestas y la posición que tienen sobre temas de coyuntura. General Freddy Padilla, ¿qué lo motivó a usted a meterse en esta brega tan dura como es la política, después de ostentar pues, cargos tan representativos en las fuerzas militares? ¿Y qué ideas lleva al Congreso usted? Muchas gracias, doctor León. Valencia, no he hecho otra cosa en mi vida que servirle a los colombianos. Y se presenta la oportunidad de ofrecer mi nombre ante el Congreso, ante los colombianos, para ser elegido al Congreso, para continuar sirviéndole a los colombianos. En una coyuntura, como usted lo señalaba al principio del programa, en que por el mismo esfuerzo que ha hecho la sociedad colombiana, sus instituciones, hoy estamos en La Habana en un proceso que debe culminar con un acuerdo. Pensamos que es la mejor oportunidad que tiene la organización que está en conversaciones con el gobierno para poder firmar un acuerdo que permita que se cese el empleo de la fuerza contra la sociedad y que inicie, por lo tanto, después de ser avalado por el gobierno colombiano, donde el Congreso tendrá un papel preponderante, una etapa de construcción de la Colombia posconflicto. Una Colombia que estará con paz y seguridad y en donde, por supuesto, elementos esenciales como
los relacionados con la educación serán esenciales. Educación para poder brindarle a los colombianos la oportunidad de entender que debe haber un país con más tolerancia, con más inclusión, y también para que aquellas personas que han pertenecido a esta organización tengan la oportunidad de poder tener unos nuevos valores, unos nuevos principios que permitan insertarse a la sociedad. Y la sociedad a su vez poderlos recibir en el seno. Carlos, usted ha sido una persona caracterizadamente de izquierdas, ha tenido siempre una actitud muy crítica frente a esto. Se presenta este momento como una coyuntura especial para las organizaciones de izquierdas. Usted va en el seno de un partido que se llama la Alianza Verde. ¿Y qué ideas pues permiten que se forme esa unión, esa vinculación de la Unión Patriótica, la Alianza Verde, para hacer una representación en el Congreso? Bueno, León, lo que ha habido es una coalición, es un acuerdo con la Alianza Verde y otros sectores, porque allí no solamente está la Unión Patriótica del Partido Comunista, sino también hacen parte de la coalición un sector de dignidades, sobre todo el sector de Boyacá en torno al dirigente Pachón de dignidades. Están un sector de transportadores, hay algunos militares en retiro, en la lista está el mayor José Luis Cadena, y otros sectores menores, hay sectores que estuvieron ligados al Congreso de los Pueblos, en fin, pienso que es una lista bastante heterogénea en su composición, pero que se logró cohesionar en un acuerdo político, no es un simple acuerdo electoral para figurar en una lista, hay un texto de un acuerdo político que establece, primero, la línea fundamental va a ser la paz con democracia y con justicia social, en el entendido que ahí va a ser muy importante el papel del Congreso, porque lo que se firme en La Habana y lo que se pueda firmar en un eventual proceso con el Ejército de Liberación Nacional va a necesitar unos trámites, que bien puede ser también posteriormente la Asamblea Nacional Constituyente, pero en el Congreso va a jugar un papel significativo. Allí se plantea un tema fundamental de hoy, que es una de las contradicciones que se dan en nuestra sociedad. Es la contradicción entre el interés público y el interés privado. No en la idea de que uno excluya al otro, sino en defender lo público, que es lo que está siendo hoy golpeado, y el caso de Bogotá del alcalde Gustavo Petro es emblemático. Yo creo que es un caso que tenemos que atender, porque a Petro no lo van a sacar por corrupto, sino por defender lo público, es lo paradójico. Está el tema ligado a un modelo distinto de desarrollo económico. No estamos de acuerdo con esta política neoliberal que ha conllevado a las privatizaciones, que ha conllevado a que el interés privado particular prime sobre lo público. El tema tan controversial de los tratados de libre comercio. El medio ambiente, sobre todo cuando está marchando la locomotora energética, que está hoy generando conflicto con las comunidades, allí donde llega la explotación a cielo abierto, sobre todo minera, y que está no solamente creando una situación respecto de unos recursos naturales, sino sobre el medio ambiente. Entonces son temas que están allí planteados, al mismo tiempo preservando la identidad de cada una de las fuerzas. La Unión Patriótica sigue siendo la Unión Patriótica hasta el punto que tenemos nuestra propia candidata presidencial, que es Aida Bella. No nos sentimos comprometidos con la consulta que pretende adelantar la Coalición Verde, en la cual está el doctor Peñalosa, que entre otras cosas no estuvo de acuerdo con esta coalición, ¿no? Y ha generado pues también mucho ruido al interior de ellos. Entonces, nosotros mantenemos nuestra autonomía en ese sentido y se establecen unas normas de funcionamiento de conformidad con la ley. Por ejemplo, es evidente que tenemos que actuar como bancada, porque allí no se puede decir los de la UP van a un lado, los otros al otro, no, tienen que actuarse de conformidad a la ley de bancadas, pero se establecen formas para resolver todo a través del consenso, no de una mayoría simple, y además estableciendo la objeción de conciencia en determinados casos para aquellos aspectos en los cuales no estemos de acuerdo con la mayoría
en la toma de algunas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que es un acuerdo muy democrático, muy pluralista, pero unidos, por supuesto, en los temas esenciales que tienen que ver con la política, con lo social y lo económico. Eso es lo importante de esta coalición. Iván, la línea del presidente Uribe, que encabeza la lista, ha sido una línea muy dura de oposición al gobierno del presidente Santos, a este periodo de gobierno. ¿Es ese el emblema o la línea que van a seguir en esta bancada parlamentaria en el próximo periodo del Congreso? Pues yo creo que hay varias cosas aquí que hay que tener claras, León. La primera, lo que inspira la fundación del Centro Democrático no es el antigobierno. Somos un partido que nace con una vocación de permanencia en el tiempo, que se define como un partido de centro porque se basa en unos conceptos muy claros de los equilibrios democráticos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que queremos un país que tenga seguridad, pero con plenas garantías en la protección a los derechos humanos, que cree en la justicia, que cree en la paz, pero sin impunidad, que cree en el desarrollo del sector privado, pero con respeto a las garantías de los trabajadores, que cree en la minería y al mismo tiempo en la protección del medio ambiente, que cree en el matrimonio entre la agroindustria y también la protección de las garantías para el pequeño productor. En fin, somos un partido que conceptualiza el centro. Y muy concretamente, nuestras críticas al gobierno están sustentadas en temas muy puntuales. Déjeme hablar solamente de uno. Una de nuestras banderas es la educación. El gobierno del presidente Santos en ninguna de sus locomotoras incluyó la educación. Y hoy en día no solamente estamos rezagados, quedamos de penúltimos en las pruebas PISA, sino que adicionalmente gran parte de la inequidad que hay en este país parte de la mala calidad de algunos elementos del sistema educativo. Empecemos por algo muy sencillo, educación preescolar. Los niños de menores recursos están llegando con 4 años de rezago cuando llegan a la primaria. Y después esperamos que con una jornada media de 4 horas, ese niño de escasos recursos tenga las mismas oportunidades de un niño que está en la escuela privada donde tiene una jornada única con doble alimentación de 7 horas. Entonces nuestra propuesta en el caso educativo es muy sencilla. Educación preescolar gratuita para los segmentos más vulnerables, 1, 2 y 3 del CISBEN, tener acceso a la jornada única escolar de 7 horas con doble alimentación, permitir que en el bachillerato los muchachos salgan con el título de bachiller académico y al mismo tiempo como título de técnico del SENA y tratar de asimilar toda esa formación de esas 7 horas para el empleo. Hoy tenemos algo muy dramático en este país. El gobierno promovió la ley de primer empleo, León, y solamente los jóvenes que están empleados formalmente, menos del 30% está contribuyendo a la seguridad social. Cerca del 80% no está recibiendo primas. Y algo todavía más lamentable, cerca del 64% no recibe cesantías. Eso tenemos que cambiarlo. ¿Cómo? Con una política que articule desde el centro la educación y el emprendimiento. Y esas son banderas que queremos defender desde el Centro Democrático en el Congreso de la República. En este primer segmento estamos haciendo una introducción de los candidatos con la opinión, con los bogotanos, que son fundamentalmente lo que ven este programa, aunque se ve en muchos sitios del país y a nivel internacional, para después entrar en temas candentes. Tenemos acá a Alberto Castilla, que representa el Polo Democrático en esta campaña electoral, que ha estado metido en los temas agrarios y que seguramente va a ser esa como banderas principales de una angustia que es una angustia durísima nacional, porque el tema del abandono del campo es una cosa muy fuerte en este país. Bueno, lo vimos. El paro agrario tuvo una incidencia política enorme. Antes estos paros se hacían, pero eran paros que llevaban a muchos campesinos, a muchas regiones a la protesta, pero que no se expresaban en el escenario político, que no impactaban en el escenario electoral y político, el escenario de las encuestas. Este sí, le quitó 30 puntos el paro agrario de favorabilidad a Santos, lo cual es un acontecimiento. En política es una cosa muy difícil. Y le quitó 25 puntos a los tratados de libre comercio, cuando, según la encuesta de Gallup, cuando empezaron los paros, los TLC tenían un apoyo del 67%. Cuando terminaron los paros, los TLC tenían un apoyo del 42% en las encuestas de Gallup. Eso fue realmente un terremoto político, y usted fue protagonista de eso. ¿Qué lo lleva a postularse al Senado dentro de este movimiento, el Polo Democrático, y qué va a decirle a los colombianos desde el Congreso?
Es precisamente, León, que la política gubernamental va en contravía de las aspiraciones del pueblo colombiano. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Las movilizaciones, no solamente del sector agrario, de los estudiantes, de las madres comunitarias, de los trabajadores todos los días, están expresando que hay una agenda social que es la que hay que atender. Y en ese sentido, entonces, planteamos que se deben resolver de fondo los problemas que tiene la sociedad. Pero el gobierno plantea unas políticas de profundización de un modelo de ordenamiento territorial para desarrollar extractivismo. En el campesinado la preocupación más grande hoy es la destrucción de la soberanía alimentaria. Un pueblo que no tenga comida es un pueblo muy vulnerable. Esa es una preocupación. Se quiere acabar con el campesinado para volverlo un asalariado y que viva de la renta minera, porque lo que se está vendiendo en este país es que hay que hacer minería, hay que hacer extractivismo para alcanzar el desarrollo. Pero ¿eso qué significa entonces? Nosotros como movimiento social estamos planteando, hay una agenda que ha venido construyendo el movimiento a través del paro, a través de la movilización, de la exigencia de derechos. Y le estamos diciendo al gobierno entonces que eso es lo que se debe resolver y que el Plan Nacional de Desarrollo con sus locomotoras que profundiza la entrega del territorio para hacer extractivismo, repito, 5.600.000 hectáreas ya tituladas para hacer minería, solicitudes que superan los 15 millones, los tratados de libre comercio que acaban con la producción local, la firma de la Alianza Pacífica que entra como una tercera etapa de la destrucción de la economía campesina, pero también el modelo de educación que no significa únicamente entonces que se pueda tener acceso a la educación preescolar. En el campo la discusión es año por año si el alcalde o el gobernador nombra a un profesor, contrata a un profesor, qué garantía de calidad puede haber para la educación cuando se acude a ese método, intermediado inclusive por ONGs o por organizaciones de la iglesia. Pero ¿qué se puede hacer cuando se vuelve indigna la labor docente también y no hay garantías laborales y entonces hay un estatuto del docente que no hace digna la labor? Es decir, estamos en una realidad del país y en un momento político donde si efectivamente se está intentando resolver el conflicto armado, pues se tiene que atender las solicitudes que está haciendo la sociedad colombiana. Por eso nosotros entendemos que pasar de la calle al Congreso de la República, que ir del cierre de la carretera al Congreso de la República es fundamental en una articulación para que lo que nosotros exigimos en la movilización y en el paro se vuelva política pública, se vuelva nueva legislación en esa transformación y en la construcción de paz que estamos soñando. Entonces lo que estamos diciendo, ese es el momento del movimiento social. Es un momento histórico del país, un momento político muy importante de Colombia, y nosotros no lo podemos dejar pasar. Y como movimiento social vamos a poner la voz, porque si se quiere hablar realmente aquí de paz, de esa paz positiva que es la que nosotros queremos, pues se tiene que atender realmente las exigencias de la sociedad colombiana. Entonces está claro que eso motiva a que no sea Alberto Castilla el candidato al Senado que se propone, sino que surge de un movimiento social y que no es coyuntural en el paro agrario del año pasado, que nosotros venimos construyendo a partir de la minga de resistencia social y comunitaria donde hemos estado, a partir del Congreso de los Pueblos, nuevas formas de hacer política. Y entonces llegar al Congreso es abrirle campo a la posibilidad de que nuevos actores, una nueva política se pueda desarrollar y ganemos nuevamente prestigio a la política, ¿no? O sea, nosotros tenemos un compromiso muy grande de tener una práctica distinta de la política que permita al pueblo colombiano creer otra vez en los políticos, creer en la política. Me parece que eso es fundamental y es el reto que tenemos en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa y cuando vengamos vamos a meterle ya el diente a la coyuntura y ojalá se animen a la controversia, que así se llama el programa, La Controversia. Vamos a una pausa. Ya regresamos con La Controversia. Canal Capital, el canal de los grandes eventos, transmite en directo el sábado 1 de marzo desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo a las 8 de la noche. Luisa Fernanda, una de las más grandes y famosas zarzuelas de todos los tiempos. Buenos días, Mariana. Buenos días, señora. Con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro de la Ópera de Colombia.
Canal Capital, el canal oficial del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Televisión más humana. Aquí hay un cambio de paradigma de la ciudad. Esta es la ciudad democrática. Esta es la ciudad del plan de ordenamiento territorial. Esta es la ciudad donde el concurso de ideas, fuerza económica, privada y pública se ponen al servicio de una construcción democrática. Es un hito que esperamos se generalice en las décadas que están por venir para hacer de la ciudad de Bogotá una ciudad más humana. Como joven puertorriqueño le quiero mandar un saludo a toda la juventud latinoamericana. La educación es nuestra nueva revolución. No es el fusil. Aquí se dispara con palabras. Nuestra guerrilla son los libros. René de Calle 13. A fuego. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Concierto de la Esperanza 3. Plaza de Bolívar, mayo 14 de 2014. Canal Capital. Televisión más humana. 10 años de intentos fallidos. 5 iniciativas fracasadas. Un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. Cuando sea grande quiero ser. A mí me gusta construir castillos de arena. Para aconsejar a los niños. Quisiera descubrir como nuevas especies, me gusta eso. Ser doctora cuando sea grande. Con la educación, estos sueños se harán realidad. No hay excusa. Con todos a estudiar. Matricúlate ya. Siga con nosotros en La Controversia. Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital en directo desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en La Candelaria. Agradecemos habernos prestado este sitio tan hermoso para este debate que ha tenido un primer momento de que los candidatos presenten sus ideas que van a llevar al Congreso. Estamos en un debate de coyuntura y claro, hay un tema crucial y es el de las fuerzas militares, de los escándalos sucesivos, Andrómeda, Chuzadas, y luego todos los escándalos, los diálogos que salpican de corrupción a sectores de las fuerzas militares, el impacto que esto tiene en las negociaciones de paz. Carlos, hoy hubo un llamado duro de Humberto de la Calle diciéndole a los negociadores de La Habana, bueno, está muy bien, ahí hay unos temas de las fuerzas militares, pero ustedes ojalá no se metan mucho en eso porque eso tensiona y perjudica las negociaciones de paz. Esta relación, paz, escándalos de las fuerzas militares, ¿cómo llevarlo en un momento tan decisivo? Hay unas tensiones enormes que desatan estos procesos de paz. ¿Cómo ve usted la situación de las fuerzas militares frente al proceso de paz, frente a su propia situación? No, yo no creo que el diálogo de paz deba tener temas vetados. No se puede sustraer el proceso de paz de la realidad del país. No podemos considerar que una situación es lo que se discute allá en La Habana, bastante lejos de nosotros, y otro es lo que aquí ocurre cotidianamente. Eso naturalmente tiene que abordarse. El debate es nacional y es sobre las distintas realidades que hay en el país.
Uno de ellos es la crisis que se ha dado en estos días y que tiene que ver con el tema de Andrómeda y antes con la llamada chuzadas, entre otras cosas que no es nuevo. Esto es herencia de los gobiernos anteriores, no pasaron en vano los 8 años del expresidente Uribe. Él dejó su huella y sigue influyendo mucho en el gobierno. Actúa dentro y fuera del gobierno. El presidente Uribe se declara opositor al gobierno, pero está dentro del gobierno. ¿Cómo así que está adentro del gobierno? Claro que él tiene influencia, y no solamente en las fuerzas militares, tiene influencia también en el poder civil, tiene gente que simpatiza con él allí. Es que de ahí viene también el presidente Santos. Eso es una oposición que no es muy comprensible, no es muy evidente. Son contradicciones en quienes detentan el poder, eso es otra cosa. Pero no se están representando intereses distintos. Son contradicciones y muchos de esos problemas vienen de atrás. Entonces ahora el expresidente Uribe se nos quiere presentar como el Salvador de Colombia, pero resulta que muchos de estos problemas que aquí se han planteado incluso, de la educación, de la salud, de todo, tienen que ver con su gobierno, que fue nefasto para este país, laceró la democracia mucho más, y ese es el problema. Yo creo que el presidente Santos en eso no se ha plantado y no ha definido muy bien los campos. En su gobierno hay distintos libretos sobre el tema de la paz. Una cosa dice el presidente Santos un día, otra dice otra, porque le hace concesiones para mantener pues una aparente unidad. Él dice que a algunos se le salen del libreto, pero si se le salen del libreto, sigue actuando con otro libreto y eso no se puede, ¿no? Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Miren cómo resuelve el problema de la crisis de las fuerzas militares. Lo primero que se dio fue el tema de la chuzada. El comandante del ejército, que es el que tiene que ver con eso, hoy día es el comandante de las fuerzas militares. Otros de los oficiales pasan a otras dependencias. Y el ministro ahí, atornillado. Entonces, esa no es ninguna solución. Así que yo creo que este es un tema que se debe debatir con mayor profundidad. Es un tema que tiene que estar en el debate electoral, es un tema del debate político, es un tema del debate de ideas que debe haber en el país, de cómo se puede profundizar la democracia y las mejores condiciones sociales del país, si es que realmente se quiere la paz. Porque aquí el entendido a veces de la paz es que se desmovilicen, que les vamos a dar esto, que les vamos a dar lo otro, que se pueden venir para acá y que se quedan 2 años en la cárcel y luego sí pueden ir al Congreso. Ese no es el problema de fondo, eso hace parte, por supuesto, del proceso y hay que discutir todos esos temas, pero es que tienen que haber unos cambios, es que esto no es un conflicto que surgió de la nada, este es un conflicto que tiene profundas raíces políticas, sociales y económicas y se ha retroalimentado con una violencia que se ha ejercido siempre desde el poder y con una especie de actitud en contra de la lucha social. ¿Por qué no ha habido un estatuto de la oposición en este país, León? Porque los gobiernos, no este también, pero también los anteriores, se han opuesto a reconocer que en este país hay derecho a la lucha social. Y aquí quiere asociarse siempre la resistencia del pueblo, la lucha popular, el paro agrario del año pasado, como lo de los terroristas, aliados de la guerrilla. Entonces, eso es lo que está haciendo mucho daño. Y por eso todas estas crisis, heredadas todas de atrás, incluso algunas de mucho antes de los 8 años del presidente Uribe, nefastos para este país, pues desde luego que han hecho ya mucho daño y hay una precaria democracia, que es lo que hay que resolver. En el fondo eso es lo que hay que resolver. Las crisis de las fuerzas militares, las crisis de los ministros, las crisis institucionales se resuelven es con democracia y participación ciudadana. General, hoy dijo en un medio de prensa Fabio Echeverry Correa que veía síntomas de un golpe de Estado, que lo mismo él vio en los años 50. Él es bastante, hace bastante recurrencias históricas. Fabio Echeverry, para los televidentes, fue muy cercano al presidente Uribe, fue su gerente de campaña en la primera campaña y siempre ha sido una persona, el presidente de la ANDI, muy influyente y con opiniones muy caracterizadas
siempre han respetado mucho las opiniones de él. Hoy dice que hay un golpe. Sí es tan grave la situación en las fuerzas militares, sí hay esa tal oposición al proceso de paz tan dura. Estos escándalos últimos sí colocan, usted que conoce por dentro las fuerzas militares, que estuvo en ellas, que fue su comandante general, ¿sí ve eso en las fuerzas militares colombianas? Las fuerzas militares de Colombia son unas fuerzas militares muy profesionales. Son unas fuerzas militares que aún en momentos difíciles que hubo en América, en donde precisamente los golpes militares fueron una solución para muchos países, Colombia se mantuvo dentro de la constitucionalidad, dentro de los conceptos democráticos y siempre dentro de la Constitución y la ley. Las fuerzas militares de Colombia han dado un sacrificio inmenso en construcción, en la búsqueda de la paz. Ese ha sido su propósito. Así que cuando hoy se está hablando de que hay un proceso de paz, se está dando como consecuencia de lo que ha sido el esfuerzo de la institucionalidad y de la sociedad colombiana en procura de ese fin. Y las fuerzas militares han sido un factor contribuyente decisivo. Las fuerzas militares de Colombia son unas fuerzas disciplinadas, son unas fuerzas con principios y valores, y entre otros valores democráticos. Y no voy a entrar yo a discutir aquí que se han presentado problemas y lo estamos viendo en este momento. Hay inconformidades en la fuerza pública. Pero en términos generales, exprima el interés de Colombia sobre lo que puede ser unos intereses particulares. Ha habido unos relevos. Ha respetado el señor presidente la decisión, la continuidad del ministro de Defensa. El ministro de Defensa actual es un ministro que ha realizado una labor muy importante dentro del proceso que estamos realizando. Es un hombre que tiene confianza en el interior de las Fuerzas Armadas, que se ha ganado su afecto, su cariño, que ha tomado decisiones difíciles. Le dicen propias tropas ahí. Es un término de cariño, no quiere decir que esté únicamente jugando al interés exclusivo de las fuerzas militares, sino al interés de la nación. Es un interlocutor formidable entre el presidente, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas. Luego, en él hay confianza, que eso es un factor importante. No hay una confianza, por supuesto, para realizar actividades que no estén dentro de la Constitución y la ley. Hay confianza para resolver las dificultades. Ese es un primer término. El segundo es, hubo unas decisiones que llevaron a una nueva reestructuración del mando. Y en esa reestructuración, si usted aprecia, las personas que escogieron para ocupar esas posiciones son personas con una trayectoria y una transparencia muy grande. El actual comandante general, el comandante del ejército, que es un hombre nuevo, porque no había aparecido, dadas las misiones que cumplía, alejado de los centros de la capital, pero es un hombre en el cual los soldados tienen una enorme confianza porque siempre lo han visto como una persona que desde la escuela militar fue el primer puesto de su promoción, siempre ha sido el número 1 y hoy ocupa esta posición en que yo les puedo garantizar que es una persona que va a representar los intereses de Colombia y una persona supremamente disciplinada que va a dar ejemplo. Y esta posibilidad, honestamente, de que se esté fraguando un golpe de Estado, estoy absolutamente seguro que no pasa por la mente de ningún soldado en este instante, ni de ningún policía de Colombia. Entre otras cosas porque allá existe una profunda convicción que el golpe de Estado no es una solución, que el golpe de Estado perjudicaría todo lo que se ha ganado en la construcción de una confianza, de un prestigio. Ha habido dificultades, indudablemente, en relación con estos temas que han sido de coyuntura, como usted lo señala, la parte de la misión Andrómeda, que hoy, entre otras cosas, un oficial explicó por la W, no voy a entrar yo aquí a repetir lo que él dice, pero valdría la pena, invito a los bogotanos a mirar cuidadosamente cuáles fueron las declaraciones que hizo el general Zúñiga y cómo él presenta lo que es la versión, una persona que está a cargo de esta parte de la inteligencia y que vale la pena escucharlo para tener otros elementos de juicio diferentes algunos a los que se han presentado en la prensa. Y esto como por tener opiniones para que ustedes puedan tomar decisiones. En lo relacionado pues con este asunto de
de lo que tiene que ver con estas actividades que son de corrupción, le aseguro que en el mismo interior de las Fuerzas Armadas hay un rechazo mayoritario a estas prácticas. Allá se distingue muy bien entre quienes son personas que cumplen con su deber, personas de honor, y aquellos que, como estas personas que hoy día entran en un proceso de estudio, de análisis y de una investigación que esperamos que sea pronta y justa, porque eso es importante para el propio ejército, para las propias fuerzas militares, que se descubra cuál fue la verdad y que esa verdad sea pública, sea pronta, y si hay responsabilidad, hayan los castigos de una manera contundente, ejemplar. Eso pide la inmensa mayoría de los soldados de Colombia. No creo, sinceramente, categóricamente, que haya la remota posibilidad de un golpe de Estado. Todo lo contrario, hay una disciplina, hay un interés más grande que es el interés de los colombianos y, por supuesto, unas Fuerzas Armadas que, estando dentro de la Constitución y la ley, están sometidas al poder civil y, por lo tanto, a la voluntad del presidente y el ministro de Defensa. Iván, en estas oposiciones o críticas a la paz o miedos a lo que se está negociando en La Habana, siempre en muchos sectores de opinión aparece el nombre del expresidente Uribe como que instiga estas cosas dentro de las fuerzas militares. En un principio incluso lo acusaban como es el receptor de muchas cosas que salen de información secreta a través de las chuzadas, de varias cosas. ¿Realmente el uribismo tiene interés en mover estas fuerzas en contra de La Habana? Bueno, aquí hay varias cosas, León, que son importantes puestas en el contexto. Nuestro partido no es un partido enemigo de la paz. Es un partido que ha sido muy claro en el tipo de paz que quiere para Colombia. Y eso tiene que ser sano en el debate democrático. Cuando nosotros decimos queremos paz sin impunidad, no es por capricho, no es por ir en contra de un gobierno, es por defender unos principios universales. Colombia suscribió el Tratado de Roma ya hace unos años porque estaba convencido, como muchos otros países en el mundo, que había que luchar para que jamás quedaran en la impunidad crímenes de lesa humanidad. Y fueron muchos los países del mundo que suscribieron ese tratado inspirados por ese principio, para que la tortura, el genocidio, el exterminio nunca fuera quedado o dejado en la impunidad. Eso motivó a que Colombia lo hiciera. Y por eso hoy, en el contexto de un proceso de paz, y no solamente está validado por una posición de partido, también lo ha dicho la fiscal de la Corte Penal Internacional, no se puede dar en el contexto del Tratado de Roma un proceso de paz donde haya criminales de lesa humanidad que no tengan penas privativas de la libertad. Es cierto que en un proceso de paz hay que tener sacrificios y es cierto que se puede pensar en una reducción sustancial de la pena, pero imaginarse que un país que suscribió ese instrumento internacional motivado por luchar contra la impunidad permita que esas personas queden en la libertad y adicionalmente que algunos de ellos puedan ostentar cargos de elección popular es simplemente inadmisible dentro de nuestra concepción de lo que debe ser la paz. Segundo tema, nosotros también creemos en una paz donde haya verdad, justicia y reparación. Y tiene que haber una verdadera actitud por parte de los grupos alzados en armas, de las organizaciones terroristas, de admitir que cometieron errores, de admitir que cometieron crímenes, de admitir que su principal obligación con la paz de este país es tener una pena privativa de la libertad. Porque si hacemos lo contrario, no solamente estamos engendrando nuevas violencias y le estamos dando argumentos a nuevas organizaciones criminales para que se constituyan en organizaciones muy fuertes militarmente y por esa vía presionan al Estado colombiano. Ya lo vivimos con Pablo Escobar también en el pasado, León. Una persona que estaba en la criminalidad y que quiso utilizar todo su poderío militar para doblegar el Estado colombiano, para imponer artículos en una constitución, para amedrentar el periodismo, para amedrentar la institucionalidad. Entonces la principal obligación del Estado de Derecho hoy, es decir, sí queremos la paz, queremos buscar vehículos de reducción sustancial de la pena, pero jamás impunidad para aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad. Eso no es inadmisible en un Estado de Derecho contemporáneo, constitucional y que cree y valida la democracia liberal. Alberto, a usted le tocó hablar en este caso, ya no de los temas agrarios, sino el tema de la paz y los militares, y
y los debates que estamos desarrollando acá, ustedes desde su mundo, desde el polo y desde esta representación del campesinado que usted tiene, ¿cómo ven esto que se ha presentado en la coyuntura, estas tensiones que hay frente al proceso de paz, esta situación de los militares? ¿Cómo ven eso? Bueno, sí hay expresa una inconformidad de los militares con lo que está ocurriendo en La Habana. Eso lo expresó el general cuando salió, fue retirado del oficio y entonces llama a respaldar la labor del general Mora, es decir, que hay una desconfianza en la fuerza militar de qué es lo que se está hablando. Se quiere estar enterado allá, segundo a segundo, qué es lo que se está hablando. Creo que Andrómeda expresa eso. O sea, no se cree en el gobierno, sino que las fuerzas militares están queriendo tener la información directa de lo que está ocurriendo allá. Y el peligro para la paz, como se entiende, es que esa información está siendo llevada a un escenario. Recordemos que se filtró por parte del presidente Uribe unas coordenadas, una información que se estaba trabajando. Entonces es una información que está para torpear, digamos, que se avance en el proceso. Nosotros entendemos la paz como vida digna, como justicia social. Nosotros no reducimos la paz al concepto de la firma del acuerdo entre las insurgencias y el gobierno. Y es fundamental entonces que haya garantías. Es decir, aquí se le está dando un golpe duro a la democracia y a la posibilidad de que el pueblo contribuya en la construcción de la paz. La paz no puede ser únicamente entonces que se pase la página de la historia aquí y no se resuelvan los problemas de fondo. Entonces, esa situación de querer estar enterados los militares, pues le pone un riesgo, porque en un proceso de paz tiene que haber una reestructuración de la función y de la fuerza militar, tiene que haber una concesión también en los temas de justicia. Nosotros compartimos el tema de verdad, justicia y reparación es fundamental, no con el enfoque quizá que tiene el uribismo. El tema de la verdad para nosotros es fundamental como un método de reparación para avanzar en la paz. Nosotros necesitamos saber quién patrocinó el paramilitarismo, por qué se despojó de los territorios, 10 millones de hectáreas despojadas mediante el uso de la violencia, por qué se desplazó en este país. Aquí hay unos intereses mayores que no son únicamente de los paramilitares que actuaron directamente en los territorios. Es decir, hay una situación que preocupa para avanzar en la construcción de la paz con el adjetivo que nosotros tenemos, con el apellido de la paz que nosotros tenemos, que es una paz con justicia social, una paz con vida digna. Entonces, aquí se quiere es llevar al escenario de darle continuidad a un modelo que legaliza el despojo, un modelo que pasa la página de la historia y que permite impactar profundamente los territorios. ¿Cómo hablar de paz aquí entonces cuando se quiere acabar con la economía campesina? ¿Cómo hablar de paz cuando se sigue entregando los territorios a las multinacionales, cuando se perpetúan la entrega de los bloques petroleros? Es decir, aquí hay que resolver de fondo unas consideraciones y el gobierno nacional, si realmente tiene voluntad de paz, la debe expresar brindándole garantías a la sociedad en la participación, no en la mesa, en la participación en los escenarios de la movilización social. Tiene que haber garantías para la protesta social, tiene que haber garantías para el ejercicio de la política. Lo que está pasando en estos momentos, atentados a Ida Bella, la persecución a Marcha Patriótica, la situación que viven los indígenas del Cauca con el hermano de Feliciano Valencia y otros indígenas, pero un movimiento social y lo que está ocurriendo con Bogotá, todo eso hay que sumarlo para entender que efectivamente hay unos enemigos claros aquí de la paz, de avanzar en resolver el conflicto armado. Y los enemigos son los que están impidiendo no solamente que siga la mesa en La Habana, sino que nosotros como sociedad civil participemos en los espacios de movilización social y de ejercicio, de participar también en las elecciones. Es decir, aquí se está poniendo en riesgo la construcción de esa paz estable y duradera que nosotros queremos. Entonces hay una situación que preocupa y el gobierno nacional tiene que resolver, porque si hay un mensaje que manda permanentemente el ministro de Defensa de profundizar la guerra y el gobierno nacional por otro lado. Entonces puede haber, dice el general Padilla, que hay una muy buena interlocución entre el ministro, las Fuerzas Armadas y la presidencia. Pero yo creo que ese es un mensaje que no le hace bien al país en la construcción de un proceso de paz. Es decir, que el gobierno, por un lado, esté intentando mantener unas condiciones y facilitar, digamos, que se continúe en el diálogo en La Habana, sostenerlo. Creo que le está costando bastante sostener esa mesa, y la otra es la que manda permanentemente el ministro de Defensa. Entonces hay que tener una posición clara frente a la construcción de la paz. Y la construcción de la paz entonces significa sobre todo
garantías para la participación de la sociedad. Bueno, yo tengo 3 puntos de controversia muy concretos, León. Muy dilo. Uno, verdad, justicia y reparación. Eso suena muy bonito, pero cuando el presidente Uribe tuvo la oportunidad de aplicarlo, se negó. En el caso, por ejemplo, de la Unión Patriótica. Nosotros tenemos una demanda por genocidio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él no quiso el acuerdo amistoso y no lo quiso señalando que es que la Unión Patriótica, el genocidio o los muertos de la Unión Patriótica fue porque tenían relación con la guerrilla y que porque combinaban las formas de lucha. Entonces, las cosas suenan a mucha demagogia así. Segundo, es de doble vía, segundo, es de doble vía la responsabilidad. Es que es muy bueno ver la responsabilidad en el contrario, pero aquí no estamos en un Estado que es una mansa paloma de la paz. Históricamente, este ha sido un Estado violento. El genocidio de la Unión Patriótica, que no es el único, es un ejemplo, en donde hubo actores que estaban vinculados al Estado, agentes del Estado en esto. La relación con el paramilitarismo, ¿en dónde queda entonces? ¿No? En la parapolítica, los empresarios que están siendo juzgados. Entonces aquí hay que hablar de un problema mucho más de fondo y no tratar de endilgarle solamente a la guerrilla el problema. Entonces aquí esto es de doble vía, por eso hay que establecer una comisión de la verdad. Y tercero, General Padilla, yo entiendo su planteamiento, pero hay una cosa, si queremos resolver todas estas crisis, se tienen que hacer con medidas muy claras y muy aleccionadoras. No es posible que de crisis en crisis, en las alturas pues, de la cúpula militar, el ministro de Defensa, que es el responsable político ante el gobierno y ante el país, quede tranquilo. Eso es histórico en este país. Aquí se cae un puente y destituyen al obrero, al trabajador. El constructor, el arquitecto, el ingeniero se va de jefe de alguna oficina. Entonces, aquí tiene que ser. Yo me uno al clamor que hay en varios sectores del país de que este ministro se tiene que ir. Ha sido un conspirador contra la paz. Ha auspiciado todas estas cosas. Entonces, no puede seguir así. Tiene que responder políticamente. Yo quisiera, León, ahí terminar este punto porque hay unas cosas que ha comentado el doctor Lozano que vale la pena poner en contexto y en su justa dimensión. Yo quisiera saber si en este proceso de paz tuviéramos las siguientes características que tuvo el proceso de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares. El primero, que se acepte la cesación de actividades criminales. El segundo, que se acepte la veeduría internacional de un organismo como la Organización de Estados Americanos. El tercero, que se hable de entrega de las armas. El cuarto, que haya penas privativas de la libertad. Y el quinto, que se tengan que someter a una ley de justicia y paz que los obliga a verdad, justicia y reparación. Si esos 5 elementos estuvieran presentes en el proceso que se está negociando en La Habana, la situación sería distinta. Y me gustaría saber si personas como usted, que han sido consistentes en ese tipo de defensas, serían capaces de hacerlo también con el proceso de las FARC. Porque esas 5 características son fundamentales para proteger el Estado de Derecho y sobre todo para garantizar los derechos a las víctimas en este país. Vamos a una pausa y volvemos. Uno sexto, que es la confesión de los delitos. Y varios han confesado. Y están en la cárcel. Han señalado al señor Uribe Vélez, que no está respondiendo por nada. Me da mucha pena con usted, doctor Lozano. Usted está lanzando ahí, usted está lanzando ahí unas acusaciones irresponsables. No, yo lo que le digo a usted, varias confesiones que han dado. Si esas 5 condiciones se cumplieran con las FARC, otra historia estaría viviendo este país. Porque además le digo una cosa. Si en este país hubiera justicia, este señor tendría que estar respondiendo. Lo grave es que estamos teniendo la criminalidad en La Habana. Así es, negociando como si fuera un Estado paralelo y poniendo además en entredicho la reputación de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y además usted ha dicho una cosa, usted ha dicho que el gobierno del presidente Uribe fue desastroso para este país. Déjeme solamente le cuento 5 cositas. Pero usted habló de los homicidios en este país, se redujeron en un 50%, los secuestros en un 80%, los ataques terroristas en un 90%. Entonces, lo que le digo, usted también debería reconocer las cosas que se han hecho en este país y sobre todo no endilgarle a las fuerzas militares responsabilidades que no le corresponden. Vamos a una pausa. La estoy endilgando a Uribe, que es otra cosa. Irresponsablemente. Y volvemos para este debate que se puso candente. Ya regresamos con La Controversia.
¿Conoces mi pronóstico del tiempo? Consulta mi pronóstico. Prepara tu día. Prevenir es IDEAM. Gobierno de Colombia. IDEAM. Hoy en Colombia estamos dejando huella con un trabajo constante y transparente que fortalece nuestra democracia. Este 9 de marzo vota y deja tu huella en las elecciones de Senado, Cámara de Representantes y Parlamento Andino. Verifica la dirección de tu puesto de votación en www.registraduría.gov.co. Los puestos de votación abrirán a las 8 a.m. y cerrarán a las 4 p.m. Podrás votar únicamente con tu cédula amarilla con hologramas. Marca claramente la opción de tu preferencia en la tarjeta electoral. Una vez votes, solicita tu certificado electoral. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. ¿Formas parte de la comunidad científica e innovadora de Colombia? Acepta el reto Ideas para el Cambio de Conciencias y encuentra una solución de energía eléctrica para las comunidades del Chocó, Valle, Cauca y Nariño, porque el Pacífico, pura energía. Conoce con tu equipo científico las necesidades y postulen ya su solución con energías limpias y renovables en www.ideasparalcambio.gov.co. Ideas para el Cambio, un programa de conciencias para construir un país justo. Siga con nosotros en La Controversia. Estamos en La Controversia transmitiendo desde la Fundación Gilberto Alzate Bandaño un debate que se puso muy candente sobre qué van a ser los senadores, qué van a ser los políticos en el Congreso, cuáles son de estos candidatos de los diversos partidos la posición frente a los temas candentes del país. El general Freddy Padilla había insinuado meter la palabra en ese debate. Es que van demasiado rápido y van quedando mensajes que al no mirarse con detenimiento, honestamente, pueden confundir a la opinión. Mire, se relevó el mando completo del ejército, quedó el ministro, ha podido haber salido si el presidente lo hubiera considerado conveniente o no, pero eso significa un remesón, es decir, el gobierno tomó unas decisiones drásticas y fuera de eso colocó en manos de la justicia la resolución definitiva de saber qué ocurrió. En cuanto al asunto este de si están espiando en La Habana, realmente lo que se ha dicho, lo que dijeron públicamente, y por supuesto la Fiscalía nuevamente está investigando para ver qué finaliza, es que está mirándose aquí internamente que no hayan actividades criminales contra la sociedad, no qué es lo que está ocurriendo en La Habana. Eso no le interesa a estas unidades que estaban acá, Andrómeda, como se llamó. Eso es importante que quede claro. General, ¿y quién chuzó al presidente Santos? Habrá que averiguarlo. Usted me pregunta a mí como... confianza, general, se expresa. Es que las declaraciones del general al salir, que dice pero es que usted tiene la una confusión ahí. institucionalidad no se puede negociar, es que usted tiene una confusión ahí. Moras, muestra que hay una desconfianza. Mire, los diferentes... ¿Qué reflejan las personas que escogió el gobierno para ir a negociar en La Habana? Las distintas tendencias de opinión que hay en los colombianos. Es decir, ahí hay un industrial, por ejemplo. Y entonces ellos no están para venir aquí a contar qué es lo que está ocurriendo en La Habana, sino para contribuir a que precisamente habiendo explorado en un debate que existe allá en La Habana, puedan llegar a conclusiones que se le puedan presentar al país a través del Congreso como unos resultados de esos acuerdos. Eso es lo que hay en La Habana. Pero general, déjeme hacer una pregunta rápida. ¿Usted qué cree que es el mensaje que le está llegando a las fuerzas militares cuando destituyen un grupo tan grande sin haber hecho una investigación previa? Es que hay, mire, hay un problema delicado y es que el soldado escucha más las emisoras normales, los medios de comunicación, porque son absolutamente más
eficientes. En la selva es muy fácil que un soldado tenga un radio y esté escuchando, y lo están haciendo de día y de noche, más incluso que el mismo mensaje que llega a través de la institución. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuáles son los mensajes, que no sean un asunto de aprovechar las coyunturas políticas de momento, sino mirar más allá, porque hay un interés más grande, que es el interés de la patria. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme. Los invito el próximo lunes a otro programa de Canal Capital, La Franja de Opinión, Canal Capital, Televisión Más Humana, y La Franja de Opinión, el debate de los colombianos. El próximo lunes también sobre la campaña política que se avecina, sobre el día de las elecciones. Vamos a hacer un especial el próximo lunes. Muchas gracias. La ley de la judicatura permite a los estudiantes de Derecho realizar su judicatura asesorando a la comunidad desde las ligas de consumidores. Mi nombre es Natalia Herrera, soy abogada egresada de la Universidad Libre. La ley de judicatura me permitió prestar mis servicios como asesora jurídica en la Confederación Colombiana de Consumidores, brindando el apoyo jurídico necesario a los ciudadanos en la defensa de los derechos como consumidor.